Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Simplemente quería darles la bienvenida en nombre de la Secretaría de Cultura y en nombre de Bárbara Amarillo, que lamentablemente hoy no pudo hacerse presente, y aprovechar la ocasión para agradecerles la posibilidad de tener un evento de esta magnitud acá en nuestro centro cultural y agradecer a amigos tan queridos como a los integrantes de la Biblioteca Orden del Colmenar y recordarles que, bueno, nuestra casa siempre tiene las puertas abiertas para ustedes. Bueno, no los molesto más y los dejo en manos de los que saben. Buenas tardes. El protocolo dice que vamos a explicar, a presentar todas las organizaciones que han participado o que han colaborado para que este evento se pudiera realizar. Desde aquí, desde el Valle de Tras la Sierra, pero además comenzó hace 2 días en la Feria del Libro en Córdoba. Son todos agradecimientos. Por supuesto, agradecer a la Municipalidad de Mina Clavero y a la de Villa Cura Brochero por su colaboración, por habernos facilitado este lugar tan bonito. Y la gente de la biblioteca, por supuesto, también están siempre junto a la cultura. Canal 9 Proacentro TV, canal regional abierto y gratuito, un canal comunitario que trata de difundir, por supuesto, también todas las actividades culturales. Tenemos nuestra propia agenda y obviamente elegimos siempre estos esfuerzos, estas expresiones culturales. La gente, los escritores que han elegido este género tan interesante y que han decidido participar de este evento y explicar por qué han comenzado a escribir o cómo a participar en el género policial. Mi interés personal es invitar a Fernando López para que nos explique por qué el evento se ha denominado Córdoba Mata. Como cordobeses en este momento histórico, la verdad que es un gran desafío, hay que tener una gran valentía para haberle puesto ese nombre a este evento. Así que invito a Fernando para que cuente. Hola, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros hemos venido aquí con un objetivo fundamental. Hemos venido en busca de lectores. Ese es el criterio que unifica la intención de nuestro viaje. Con respecto a Córdoba Mata, es una larga historia que comienza hace más de 1 año y medio, y entre todas las actividades, reuniones que hemos realizado con distintos grupos de gente, discutíamos el título que le íbamos a poner al evento. Lo primero que surgió, quizá copiando algunos otros festivales, se barajó la posibilidad de llamarlos Córdoba Negra, como Medellín Negro, la Semana Negra de Gijón, Azabache en algún momento se llamó Negro y Blanco, pero ahí nos cruzamos con una convicción de que en Córdoba lo negro o el negro o negro simplemente significa otra cosa. Es decir, el negro del barrio, el negro que va a los bailes de la mona. Y fíjate vos que en los últimos días en que estuvimos negociando para financiar lo que faltaba, tuvimos una reunión en la Casa de Gobierno con una funcionaria, y lo primero que nos dijo fue: la verdad que no nos gusta Córdoba Mata. Y yo me tuve que explicar cuál era el motivo, ¿no? Porque lo que les acabo de decir. Y esta funcionaria me dijo: sí, tenés razón. Lo primero que a mí se me ocurre de Córdoba Negra es lo afroamericano. Y ahí me convencí de que la elección había sido buena. Pero antes tuvimos otro inconveniente con este título, porque uno de los auspiciantes del evento iba a ser una empresa de colectivo interurbano, que no sé si... que
Ya estaba todo listo, ya estaba hecho el programa, publicado el programa, y me avisan de que no iban a auspiciar el evento, que consistía simplemente en cubrir los pasajes de los escritores que iban a venir. Yo desesperado, todo por mail, porque yo justamente había estado en Buenos Aires en esos días, ofrecí reunirme con ellos simplemente para liquidar el tema. ¿Qué tengo que hacer? Les mando los DNI. Y entonces me contestan, y la empresa tal decide no auspiciar. La empresa tal. La empresa tal. Y bueno, yo les contesto, ¿pero por qué? No, porque como es una empresa de transporte, estamos en contra de auspiciar algo que te lleve el título Mata. Ahí nomás, en el acto, porque era un ping-pong, digo, bueno, estamos dispuestos a cambiar el título del evento. Y me responde en el acto, no. El tema es que no estamos de acuerdo con el contenido del evento, que yo le había explicado largamente durante un año en que la comunicación fue bastante fluida. Y le digo, pero decime cuál es la verdadera razón. Bueno, hay uno de los directivos de la empresa que tiene mucho peso, el que tiene más votos, decidió que él no va a apoyar. Y por lo tanto, los demás no podemos hacer nada. Pero bueno, finalmente... Sin nombre, pero cualquier atentado no nos hacemos responsables. Seamos caballeros. Claro. Bueno, hago una concesión, lo digo al final. Bueno, entonces finalmente se llama Córdoba Mata. Aquí estamos, como ustedes verán en el afiche, dice Primer Encuentro Internacional sobre Literatura Negra y Criminal en la Feria del Libro de Córdoba. Es lo mismo, policial, criminal, algunos le dicen novela criminal, otros novela policial. Y no me corrijan que estoy empezando recién, eso va después para el debate. Bueno, así empezamos, y acá estamos, la etapa de Córdoba se cumplió a la perfección, yo todavía estoy sorprendido. Y bueno, y ya sabemos que aquí también va a culminar como corresponde. No sé quién va a presentar, cada uno se presenta solo, ¿no? Bueno, yo soy Fernando López, vivo en Córdoba, escribo novelas policiales de hace 30 años. Mi primera novela fue un policial político, titulado El Mejor Enemigo, y a partir de ahí, de 14 libros que tengo, 10, 11 son novelas, son textos policiales. Yo he sido juez de instrucción. Muchas veces me han preguntado si mi profesión tuvo algo que ver en la decisión en la elección del género, y no, la verdad que no, ya venían mucho tiempo antes, yo ya antes escribía cuentos, tengo varios cuentos con un clima muy negro y que viene de las lecturas y del cine norteamericano, el cine inglés, el cine francés, que tienen una larga tradición en este género. Nosotros también tenemos una larga tradición, pero eso dejo que lo hablen los que saben. Bueno, le paso a Lucio. Bueno, realmente a mí me parece una cosa muy interesante que Mila Clavero, que el Valle en general de todas las sierras se constituya en subsede de un evento de estas características. Ustedes disculparán las partes de improvisación, es la primera vez que se hace. Creo que el año que viene podemos intentar conceder más tiempo, ¿cierto?, a la zona, no sé, organizarlo de otra manera. Ahora hemos tenido una agenda muy apretada y hemos tenido que prácticamente compendiar todos los temas que hemos tratado a lo largo de estos 3 días en Córdoba en una sola jornada. Por eso buscamos dos títulos, 2 temas más o menos abarcativos, como puede ser, en primer lugar, y esta sería la primera mesa que se va a referir a eso, las causas o las razones históricas que pueden justificar el auge del policial, porque efectivamente es un género, un subgénero que ha tenido en estos últimos tiempos una difusión extraordinaria. Generalmente los movimientos artísticos o las expresiones artísticas son de algún modo una respuesta a ciertas necesidades, vacíos, lagunas colectivas
son expresiones que reflejan determinadas circunstancias de la época. Nosotros acá en Mina Clavero, en el Valle de Tras la Sierra, somos algo más que esas comunidades bucólicas que advierte el turista. Somos comunidades en crecimiento, con toda una complejidad también en crecimiento y con una mayor significación, un mayor impacto de la delincuencia en muchos aspectos. Nosotros tenemos problemas de situaciones de violencia de género, por ejemplo, situaciones de violencia derivadas del alcoholismo. Lo que el doctor Gorriti en determinado momento llamó el genocidio vial que se está produciendo en todo el país y al cual desgraciadamente nosotros no nos sustraemos, y tanto es así que acá en Mina Clavero se instituyó un día recientemente, un día justamente de la seguridad vial, para tratar de combatir eso. Que muchas de las cosas que se consideran accidentes no son accidentes, son absolutamente crímenes que requerirían de una investigación más profunda y de una sanción más profunda, que muchas veces por cobardía de las autoridades, por cobardía de los legisladores que no legislan como corresponde, que no sistematizan adecuadamente eso, y por cobardía de los jueces, del Poder Judicial, no se le da el condigno castigo, ¿no? Bueno, en fin, digamos, es una comunidad que no se sustrae, porque también se ha globalizado, digamos, la violencia y situaciones adversas en ese aspecto. El otro título es por qué, el otro tema que nos convoca es por qué escribo, que queremos que cada uno vaya más o menos exponiendo por qué lo hace, cuáles son sus motivaciones personales y qué ha encontrado en el policial. Con respecto a lo primero, yo arrancaría preguntándole qué opina a Raúl Argemi, que es un tipo muy picante y polemista. Sí, un poco la modalidad que sugiero es que cada uno se vaya presentando. No, lo dejamos para allá y lo llamo acá. Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Raúl Argemí, soy el escritor argentino menos publicado en Argentina, creo que voy a publicar, están en el libro Guinness. Si quieren, mis libros pueden comprar en España, Alemania, Francia, qué sé yo, o en internet, que hay algunos editados en digital. Y lo que yo hago dentro de la novela negra es lo que se considera el neopolar, que es la novela negra claramente política, muy vinculada a lo político. Y vamos a hablar de la novela negra. Yo digo que la novela negra es tan poderosa que tenemos dos jueces ahí en la punta que se cambiaron de bando, se pasaron para el lado criminal. Debe ser por algo. Bueno, el mal o el bien ya eso lo piensan ustedes, ¿no? Y ese perro que ven ahí no es casual que se coló, es un símbolo. Los escritores somos seductores y tramposos, le vamos a meter el perro. Así que espero que lo tengan absolutamente claro. Yo creo que las dos mesas nos llevan más o menos a lo mismo, ¿no? Es habitual que los escritores nos pudran con la pregunta ¿por qué usted escribe novela negra? Y uno puede escribir por las razones más inverosímiles, porque quiere ligar con mujeres, por ejemplo. Como diría el negro Dolina, ¿por qué quiere algo esto? Porque me gustan las mujeres, ¿no? Pero no es necesariamente. Yo creo que la pregunta es inversa. La pregunta es ¿por qué la gente lee novela negra? Porque si no hubiera lectores de novela negra, no hay libros de novela negra y los escritores escribirán para ellos mismos y sería una especie de onanismo profesional, ¿no? Yo, el día que de pronto alguien sonó por ahí, yo tal vez se la robé, digamos, es bastante habitual eso, la pregunta esa, me entré a preguntar por qué la gente lee novela negra. Y si nos remontamos a la aparición de lo primero, porque en realidad la novela negra explota, se convierte en un fenómeno muy poderoso después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial tenemos los ejemplos de Dashiell Hammett, que de pronto de Chandler mismo, de Tyne, que rompen con el modelo de la novela de enigma tipo Agatha Christie, ¿no? Y ahí la pregunta es ¿por qué la gente lo lee? Yo creo que en esa época ya era válido lo que sostiene Paco Taibo II, el gestor de la Semana Negra de Gijón, que la novela negra es la novela social del siglo XXI. Perdimos la ingenuidad que teníamos no hace mucho, hace 50, 60 años atrás, que creíamos todo lo que salía en los diarios y estaba filmado y en televisión era verdad.
Después, ya cuando uno empieza a tener computadora en la casa, se empieza a llevar de algunas cosas, ¿no? Y de pronto todos los cohetes entran por la ventana bien y nunca matan a nadie en Irak, ¿viste? Sabés que te están trucando, en realidad te están truchando la información. Entonces uno empieza a desconfiar de los diarios. Cuando empieza a desconfiar de los diarios, empieza a desconfiar de la única fuente de información que tenemos de muchos hechos que suceden. Y además, ¿por qué lo hicieron? Y uno entra a preguntarse cosas. Y el lector creo que va, como fue en los años 30, a comprar novelitas baratas que le contaban que detrás de un delito siempre había un hijo de puta mayor, que no era que lo había matado, sino que lo había mandado, y que ese no iba preso nunca, y que eso era su realidad, lo que él veía. Hoy en día uno va a buscar en la novela negra la confirmación de sospechas que uno tiene, ¿no? Dice, ¿y esto cómo fue? A ver, ¿quién fue? ¿Estás seguro que fue así? Yo creo que en algún momento, tal vez dentro de 4 o 5 años, en Argentina alguien escribirá lo que precedió el caso del descubrimiento del nieto de Estela Carlotto en Olavarría. En este momento Olavarría es un hormiguero lento, un hormiguero callado, cosa que es fascinante para un escritor, para contar eso, ¿no? ¿Cuánta gente sabía en Olavarría que ese chico que estaban criando ahí no era de esos padres? ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos sabían de la connivencia entre ese estanciero que les consigue el pibe, se lo da, quédenselo y cállense la boca, y que iba a jugar y que de pronto se encontraba con verdura, el milico, y transaban qué les pasaba, y periodistas que desaparecen? ¿Cuánta gente sabía eso? En este momento el miedo planea sobre Olavarría. Yo no quiero decir que el que sabía un poco y que de pronto era el dueño del bar de la esquina sea un criminal y un culpable. No lo digo. Yo digo que hay algo peor, que es mucho peor, que es la conciencia de uno. Lo que está en juego en este momento es el miedo de la conciencia de los que están allí. En algún momento algún autor, no la investigación judicial, no la crónica seca periodística que narra hechos, y la investigación judicial va en busca de hechos que puedan probar lo que sucedió. Algún autor de novela negra se va a meter ahí porque la novela, como es ficción, nos permite imaginar qué pasaba dentro de la cabeza de cada uno. Porque en definitiva cada uno de esos protagonistas que imaginemos en Olavarría no se separa de nosotros, son gente como nosotros. Y más de uno de nosotros, yo por lo menos tengo varias penas colgadas en mi conciencia, y creo que le pasa a todo el mundo. Y en casos como esos de pronto aparece un detonante, aparece algo ¡pum! Y crea una especie de caos, de dolor, de angustia en una ciudad que la está viviendo en este momento. Así como el lector, así como el lector de pronto lee una novela de ese, le ha pasado a mucha gente que un día le prestaron una novela negra y dice, no, yo no leo policiales, leo una novela negra de esta, y se enamora de eso y empieza a buscar más, porque él tiene una inquietud. Bueno, el proceso, evidentemente, al menos en mi caso, es el mismo. O sea, yo de pronto nunca escribo para escribir, para sentirme escritor. Uno labura como un cretino, trabaja como un cretino, y si alguno quiere ser escritor le recomiendo que plante zanahorias, porque si planta zanahorias, como va a aparecer alguien que diga, pobre los productores, los joden, les pagan 20 centavos y después en el mercado, con el supermercado. Nadie dice eso de los autores. Laburamos como cretinos y cobramos el 10% del precio de tapa, o sea que más barato no hay nadie acá. Sí, y ni siquiera nos defienden como los productores de zanahoria, así que mejor dedíquense a la zanahoria, ¿no? Entonces, ¿por qué de pronto uno escribe sobre esto? Creo que hay algo, voy a usar una palabra de modé, algo que tiene que ver con la ideología, ¿no? Un modo de vida, una visión del mundo. Y como uno tiene esa cosa que no se sabe por qué le salió de ahí, como serse músico, de escribir, de pronto ve la realidad, se encabrona con la realidad, se enoja con la realidad y dice, la voy a escribir, me cago en Dios, y se mete en la cabeza de los personajes y la cuenta, y si no la puede arreglar, porque ya, si uno la escribe, porque ya está derrotado, porque no pudo cambiar la realidad. Digamos, cuando hablamos de la novela negra de Perdedores, los perdedores somos los escritores primero que nada, escribimos porque hemos perdido, ¿no? Entonces uno escribe del mismo lado, y me parece que eso nos lleva a uno de los elementos que a mí me parece central, que es la política, la visión política de la realidad. Y en mi caso particular, yo la llamo rock and roll, pero es rabia, Si el rock and roll es rabia, o si no, es Andrés Calamaro.
¿qué es eso? El rock and roll es rock and roll y es rabia. Y yo escribo de la rabia o no escribo, digamos, lo necesito como una... Y entonces tengo una mirada enrabiada porque me jode y me duele lo que estoy contando y tengo la obligación de contarlo. Entonces, si esto explica la historia de la novela negra desde los lectores, no lo sé. Pero en todo caso seguimos metiendo el perro. ¿Quién va? Si hay unos pocos en internet, búsquenlos porque hay que leer a Raúl Jamea, que además de escucharlo, y hay que leerle, yo digo siempre, hasta en las listas del supermercado, porque seguro que hay algo interesante ahí. Yo pensaba recién, enganchando un poquito lo que decía Raúl, y lo que decían ahí. Mi nombre es Quique Ferrari, muy importante. Quique Ferrari, tengo algún puñado de libros, los dos últimos son de género. Y va a haber uno nuevo saliendo dentro de poco que espero volver por acá a mostrar. Decía, hay unas cosas que decían con respecto al nombre y algo que decía Raúl y a mí me parece que están entrelazados. Pensaba por un lado lo mismo que decía Raúl, se escribe desde el primer paso es perder para escribir una novela, porque si uno pudiera dar la batalla no la escribe. Y pensaba en este enganche entre la realidad, ¿no? y cómo se cuenta distinto. Córdoba mata sí, Córdoba mata no nos gusta porque soy un funcionario, no lo quiero poner porque tengo una empresa de transporte, y pensaba, esta es la provincia en la que hace muy poquito tiempo el jefe de la policía de Córdoba, desde el Twitter oficial de la policía de Córdoba, amenazó a un periodista. Le dijo, Dante, dejá de mentir y vení para acá, si no vas a ver quién soy yo. Lo cual es muy curioso porque de lo que Dante lo estaba acusando es de que la policía de Córdoba mataba muchachos, del gatillo fácil. Y el jefe de la policía de Córdoba, desde el Twitter oficial de la policía de Córdoba, le dijo, te vas a enterar de quién soy yo. Sí, yo entiendo que sos vos sos el jefe de la banda de gente que mata jóvenes en la provincia de Córdoba. Entonces me parece que nosotros lo contamos esto desde una distancia, la distancia operativa que da la ficción, esto que decía Raúl, que uno puede contar otras cosas, puede no atarse exactamente a los hechos y puede contar sobre todo el proceso interno, pero que tiene que ver con eso. Me parece que hay un movimiento, un tercer movimiento en el proceso de la novela, lo que llamaría en general novela policial. Salimos del enigma. ¿Quién cometió este crimen? Y en un momento nos deja importar, porque todos sabemos quién lo cometió ya. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿por qué lo cometió? Y eso da respuesta a la primitiva novela negra, que es lo cometió alguien generalmente por dinero. Es decir, de distintas maneras lo dice diversos autores, pero la cita que más me gusta es la de Fonseca, que la vamos a suavizar un poco porque hay cámaras, pero dice, hay únicamente dos móviles para cometer un crimen y son sexo o dinero. Y generalmente es dinero. Y me parece que el tercer movimiento, que es el movimiento que se dio hace unos años, digo, es un proceso largo, hay unos primeros intentos, yo entiendo en España, con Andreu Martín y su novela Prótesis, que es ver el efecto que esos crímenes tienen en el cuerpo y, si se me permite el eufemismo, en el alma, de aquellos que los cometen y de aquellos que los reciben, digamos, de las víctimas y los victimarios. Entiendo que Thompson y Godoy son los primeros que laburan sobre eso, pero después quedan descolgados y la novela sigue otro camino, y recién hace unos años esto se retoma. Ya no hablamos ni de por qué se cometió el crimen, ni de quién es la mano oculta detrás, porque ya todos lo sabemos, sino, bueno, qué pasa con aquellos que cometen los crímenes y qué pasa con aquellos que son víctimas de esos crímenes. Me parece que en ese plano, en el que se empiezan a cruzar la crónica, el periodismo y la novela de una manera más brutal que antes, es en el que estamos trabajando ahora. Y entiendo que estamos escribiendo esto porque hay un montón de gente queriendo leer esto, porque además todos nosotros somos antes escritores lectores. Entonces medio que escribimos la novela que nos encantaría leer, o escribimos la novela que imaginamos nos gustaría leer. Después cuando la escribimos generalmente queda un poco peor que lo que habíamos pensado. Sería mejor si lo hubiera escrito Raúl Argemí. Bueno, mi nombre es Pedro Peña, yo soy de Uruguay, tengo 7 libros, 2 de ellos son de ciencia ficción y de literatura fantástica, 5 son novelas policiales. Una de ellas va a ser película dentro de poco. Yo escribo, como decían los compañeros un poco acá, yo
Estaba pensando recién en la primera estrofa del Martín Fierro, ¿no? Como el ave solitaria con el cantar se consuela. Y para mí es eso, ¿no? Yo venía en un viaje desde la capital del país, Montevideo, hacia mi ciudad, y justo se me sienta al lado un hombre que había trabajado en el penal de Libertad durante un penal en Uruguay que se llama justamente Libertad, ¿sí? Muy tristemente famoso porque un oxímoron. Están presos en libertad. Bueno, en ese penal hubo alrededor de unos 5.000 presos políticos en la dictadura uruguaya, ¿verdad? Ahora, en aquella época, en ese penal había una biblioteca que se la autogestionaban los propios presos. Todo eso cambió y este hombre me contaba la historia de su pasaje durante los últimos 20, 25 años en el penal de Libertad en las condiciones actuales. Una historia sórdida y horrible que evidentemente no podía quedar solo en mí, y con el testimonio de la persona durante 2 horas, un testimonio directo, sobre todo basado en la historia de un chico que ingresó por primera vez y al que los que estaban ya organizados adentro lo eligen como primero para las tratas internas, y después finalmente cuando no le quieren dar más trabajo lo eligen como el depositario del semen, como el gurí al que violan. Me describió cuando lo acompañaron al médico, cuando lo llevaron al hospital de la ciudad de Libertad que queda frente al penal, me describió toda esa situación y bueno, eso no puede quedar en mí, y yo no sé cómo lo trasladé a la palabra, pero si quedaba en mí, quedaba para mi hijo, quedaba para mi hija, quedaba para mi esposa, y yo necesito compartir ese peso, ¿sí? Y no soy como la ave solitaria de Martín Fierro, yo necesito compartirlo con los demás. Cuando se lo planteo a un lector, el lector hace catarsis conmigo, ¿sí? Se entera de algo, le duele algo, o yo espero que le duela algo, ¿no? Porque la verdad que escribir sobre ese tipo de cosas no le hace, no es que te llene el alma, no es lo mismo que escribir libros de ciencia ficción, por cierto. En Uruguay empieza a haber cada vez más la idea de que la justicia tarda y no llega, ¿sí? Entonces hay que salir a buscarla, y empieza a haber subgrupos que empiezan a moverse en esa dirección. Eso está existiendo hoy, es una problemática actual, y hay gente que ajusticia a otros, que en un principio son bandos criminales, pero a su vez con intenciones moralizantes. No lo vemos mucho como sociedad, pero está. ¿Sí? Es preguntarle a las personas que saben y enterarse. Y yo no pretendo erigirme en ninguna herramienta de denuncia de ningún tipo, sino simplemente tratar de sacar algunas cosas que por ahí sé y de las que me he enterado, tratar de comunicarme con otras personas, y si es lo posible, como último fin por allá atrás, que esas personas que lo leen sientan una conexión con eso, que también es parte de la realidad, y que sientan que esa historia sucede, y que las personas, yo tengo una idea un poco no determinista de ¿por qué estamos nosotros acá? Bueno, nosotros nacimos en un contexto, en ese contexto vivimos, en ese contexto fuimos educados, y el otro, el que comete esos crímenes, ¿cuál es la única diferencia que tiene conmigo? El contexto en el que nació. Esa es mi idea filosófica atrás del asunto. No tiene ninguna otra diferencia más que ese momento de nacimiento en un lugar y contexto determinado que lo pautó tal vez para toda la vida. Denunciar esa cuestión del determinismo social es tal vez una cuestión ideológica, pero es lo que yo me propongo en lo que trato de hacer, más que nada para quedarme tranquilo conmigo mismo, y pensando que otro pueda recibir la serie de representaciones mentales que yo le propongo desde esa perspectiva. Gracias por su atención. Bueno, yo soy Juan Carrá, soy periodista de policiales, fui jefe de un diario en la sección policiales durante 5 años, y ahora trabajo en un sitio de información judicial que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Y en ficción me gusta escribir novela negra porque me parece que es el mejor canal para contar todo lo que no puedo contar con el periodismo. Me parece que es el mejor lenguaje que tiene la literatura para contar lo que le pasa a una sociedad, porque hay una crisis de verdad muy importante en el periodismo. La gente hoy está bombardeada constantemente con información y no sabe qué de todo eso, qué de toda esa sobreinformación es real, y me parece que muchas veces se vuelca a la literatura en busca de un poco de
parar la pelota y analizar un poco más qué es lo que está pasando. Me parece que la novela negra tiene eso. Los que escribimos novela negra lo hacemos desde la convicción política, desde que ese lugar es un lugar de análisis de lo social, de lo político, y que permite contar quizás el lado B y el entramado de poder que lleva a que sucedan determinadas cosas en la sociedad, y que eso no queda muy bien claro en la noticia cotidiana. Me parece que eso es lo central, y me parece que en la novela negra uno termina de contar la historia completa, mientras que en la noticia no. Mientras en la noticia se cuenta el hecho en sí y no se cuenta la historia y el contexto, como decía acá el compañero, me parece que la novela nos permite ponerle una historia a un criminal. Ponerle una historia a un criminal significa entenderlo, contextualizarlo, saber por qué o intentar comprender por qué cometió determinado crimen, y eso nos lleva a entender que la realidad es mucho más compleja que pensar entre buenos y malos en algo binario. Me parece que la dialéctica de la realidad se expresa mucho mejor en la ficción. Nada más. La femenina de la novela negra. El mundo de género, como digo yo siempre. Es uruguaya, la compañera de este festival internacional es uruguaya, la compañera que está allá en la punta es una docente irlandesa, es la que hemos traído de más lejos. Bueno, tenemos novelos. Pero en la banda es la que vino de más lejos, de Irlanda. Bueno, buenas noches. Como ya les dijo el compañero Raúl, yo soy uruguaya. Escuchaba con muchísima atención todo lo que decían mis compañeros, y además con cierto estupor, porque yo empecé a escribir, yo publiqué mi primera novela en el 2008, la segunda en el 2012 o 13, no me acuerdo, y a mí me fascina que la gente reflexione todo esto sobre la novela negra, ¿no? Me parece impresionante, porque yo un día me senté en la computadora y dije, bueno, voy a escribir una novela. Y no pensé si iba a ser blanca, negra o verde, no pensé si iba a ser policial o nada. Y para mí la literatura era literatura. Pero ahora me vengo a enterar que hay todo un montón de teoría impresionante de la cual tengo que enterarme rápidamente que existe, porque, bueno, está y uno parece que no tiene más remedio que saberla. No, pero estoy de acuerdo con casi todo lo que dijeron, ¿no? Salvo algunos matices. Pero uno de los temas que se tocó varias veces, que es que la novela negra, yo creo que en algún punto nosotros sobrevaloramos el tema de la novela negra. Es decir, creo que se ha construido, como tiene tanto éxito la novela negra, estamos tratando de hacer una construcción ex post, ¿no? O sea, después de la novela negra. Entonces, la novela negra trata o refleja, mejor dicho, lo social y lo político. Y yo pensaba, Don Quijote, ¿no? Yo creo que casi toda la literatura, porque la lengua de por sí es política pura. Es decir, nosotros cuando seleccionamos un hecho para contar, estamos dejando de lado otros hechos que no contamos. ¿Y eso qué es? Eso es política, eso es una decisión, ¿no? Pero bueno, yo, como les digo, en esto recién empiezo, y como quien dice, recién también empiezo a pensarlo, ¿no? Pero estoy de acuerdo con lo que dijeron mis compañeros, me parece maravilloso. Personalmente, ya les digo, empecé a escribir novela, ni negra, ni blanca, ni nada. Empecé a escribir una novela. Y lo que sí tenía claro en ese momento que me importaba, más allá del color, era... yo el otro día lo contaba en la mesa que me tocó, es que yo no soy para nada nacionalista, no creo en los nacionalismos, y a mí me importaba el tema de la lengua, ¿no? O sea, yo creo que realmente mi patria es la lengua, y a mí me importaba mucho, y desde chica me sucedía eso, porque yo leía traducciones que hablaban en un español que no era el mío. Yo iba a la escuela y a mí me enseñaban a conjugar los verbos así: yo soy, tú eres, él es, vosotros sois, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo decía, pero eso, yo nunca hablé así. Entonces, un día, en verano, que mis padres se iban a dormir la siesta y a mí me pateaban al jardín para que me entretuviera como pudiera, encuentro en una especie de desván que había, de galpón que había en mi casa, encuentro un montón de libros y me siento a leerlos en el desván. Y cayó en mis manos un librito que hoy está
infravalorado en Uruguay que se llama Cuentos Montevideanos, de Mario Benedetti. Lo abro y me encuentro con un cuento que se llama Puntero Izquierdo. Yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero era muy chica. Y ahí yo me enteré que se podía escribir en uruguayo. Y aunque a ustedes les parezca una estupidez, eso para mí fue maravilloso. Fue una de las experiencias literarias más movilizadoras que tuve en la vida. O sea que, ya les digo, a mí, cuando yo me enfrenté a la hoja en blanco, esa fue la prioridad número uno. Yo quería escribir en uruguayo, yo quería que mi novela se ambientara en mi lengua. No me importaba si podía ser en, yo qué sé, en La Paz o donde fuera, pero iba a ser en uruguayo. Y lo otro que me importaba también, me importaba, no sé, me estoy extendiendo demasiado. No, de ninguna manera. Yo te aviso, yo te aviso. Bueno, y lo último que digo, lo otro que me importaba mucho era que yo quería ser otros. O sea, yo me enfrentaba a la literatura o a la novela o a la ficción, mejor dicho, porque tenía ganas de ser otros, tenía ganas de ser otras personas. Yo no quería denunciar a nadie, yo no tenía ninguna intención política, yo no tenía ninguna intención social, por supuesto, siempre todo eso va apareciendo después. Pero yo lo que quería era ser otros. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque yo quería ser otros que fueran bien distintos a mí. Yo quería ser un criminal, yo quería ser un policía, yo quería ser alguien que perteneciera a una organización criminal. Por supuesto, yo no lo soy, ¿no? ¿Quién sabe? Qué decepción. Todo para decir en cámara que ella no pertenece a ninguna. No, claro, no pertenezco a ninguna. No, y eso también tiene que ver, porque yo quería desmitificar el hecho de que la mujer nunca es violenta, que nunca pertenece a organizaciones criminales, que nunca comete asesinatos sangrientos, violentos, que nunca se mete con los niños. Entonces hay todo un arquetipo que a mí también me interesaba sacar de mí y decir, no, mira viejo, las mujeres no somos así realmente. Esas son las princesas de los cuentos de hadas. Y yo no soy exactamente. Lo que pasa es que, y vuelvo a lo del principio. No tenías ninguna intención política, ¿no es cierto? No, vuelvo al principio. Todo texto, en última instancia, es político. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Juan Sasturain. He escrito algunas novelas policiales desde los años 70. Poquitas, he escrito otras cosas también y he tenido la suerte de poder hablar un poco de este tema en distintos espacios, distintos ámbitos, y me reivindico sobre todo como un lector, como creo que han dicho la mayoría de los compañeros. Yo realmente puedo decir que sí, que escribo porque he leído. Básicamente porque he leído, no porque haya encontrado en mí antes alguna voluntad expresiva demasiado, alguna experiencia personal honda, profunda, alguna intencionalidad que me llevara a saber mis opiniones sobre el mundo y todo. Obviamente, como coincidimos prácticamente con todos los aspectos que han dicho, me encantó lo que dijo Quique, me gustaría sentir lo que siente él, ¿no? Y no he sido nunca un militante como Raúl, pero conocemos todo eso, lo atendido, y de todo tenemos un pedacito, y con esas cosas evidentemente escribimos, con pedazos de todo eso. Pero a mí me gustaría contar un poco, porque es lo que me sale más fácil, contar un poco de historia, alguna cosita muy breve, Quique mencionó, por ejemplo, a Andreu Martín, que además de ser un notable escritor, es un amigo común de muchos de nosotros, un escritor español. Creo que esta categoría de novela negra, que es una bolsa de gato, sirve, o de un perro, que sirve para abarcar cosas muy disímiles, muy distintas. Es un poquito, es lo que quiere que seamos, o que queramos que sea, perdón.
esa categoría está más o menos fechada en nuestra lengua, y corríjanme si le erro, pero me parece que se empieza a hablar de novela negra y de esa categoría en la lengua castellana a fines de los años 60 y comienzos de los años 70. No voy a hacer una cosa histórica vieja y aburrida, no, acaso aburrida sí, pero quiero decir que más o menos es en esa fecha que se produce. Y esa fecha, obviamente, los fines de los años 60 y comienzos de los años 70, no es una, como todas las fechas, no es una fecha cualquiera. Como decía Borges de su ancestro Lafinur, le tocó, como a todos los hombres, vivir tiempos difíciles. Bueno, esos fueron tiempos difíciles para esos hombres y para esos muchachos que les tocó vivir en esa época. Y en ese sentido, en el campo estrictamente literario, y hablando de la Argentina, la historia de la novela policial, categoría que podría ser criminal o como el nombre que le pongamos, pero acá se llama policial, aunque no haya canas en general, o los canas sean los malos. Es muy vieja, tiene siglo y pico, es bárbaro. La primera novela policial de la lengua se escribió acá, con seudónimo, como lo escribió un Raúl Valeix, ¿no? Un Varela. Bueno, que era juez también, dijo, ¡epa! Le puso la cola ahí rápidamente. Empieza él y termina en mí, dijo. Está grabando. Está grabando. Tiene una larguísima tradición que se está escarbando un poquitito. Y hace poco, hoy, ¿con quién charlábamos de...? ¿Con vos? ¿Quién quiere que charlábamos de Rossi? ¿Con quién hablábamos con Rossi? Allá uno que se borró y se quedó en la mente. Hablábamos de Vicente Rossi, que es un escritor uruguayo que vivía en la Argentina, que se radicó, y corríjanme si me equivoco, que se radicó en Córdoba y que con el seudónimo de William Wilson, tomando un nombre que proviene de Edgar Poe, ¿cierto? Escribió el primer libro de cuentos que se llaman a sí mismos policiales, creo que se llama Casos Policiales, ¿cierto? En el año 1902, un libro que no se ha reeditado y que probablemente se reedite. Es decir, que hay una larguísima tradición. Sin embargo, las lecturas modernas del policial lo hacían aparecer a partir de los años 40 y lo hacían coincidir en general con la aparición de la colección El Séptimo Círculo, dirigida por Bioy y Borges. Era una colección de policiales extraordinaria que duró 400 números, ¿no es cierto?, y a lo largo de más de 20 años. Y esa novela era una novela que, digamos que según la tradición, la manera de leer el policial argentino, se decía, bueno, ahí empezó a hacer literatura realmente, porque hubo buenos autores que escribieron, como si lo anterior hubiera sido mero antecedente. Sabemos que no es así, no vamos a hablar de eso, pero sabemos que no es así. En los 40 entonces, desde Borges y Bioy, y sobre todo de Borges, la adhesión por el policial, piensa que las colecciones de policiales salían como apéndice de las grandes editoriales. En ese caso, todas las grandes editoriales en los años 40 y 50 en la Argentina tenían su colección de policiales, cosa que no ha pasado más. Y en el caso borgiano, la reivindicación del policial, ¿y por qué publicar autores policiales en la literatura inglesa? Era porque era el lugar, el policial era el último reducto de la épica, el último reducto del relato, el último reducto en una novela moderna desde Kafka o desde Joyce o desde Virginia Woolf, en la cual cabía todo, servía todo, eran ensayos sociológicos, psicológicos. El policial era el lugar donde estaba el relato, el qué va a pasar. Ese era el atractivo del policial. Y desde ese lugar, que era una idea prácticamente, digamos, conservadora o reaccionaria respecto de la novela moderna, es decir, bueno, en última instancia, y estamos todos de acuerdo en eso, queremos que me cuenten una historia que me atrape. Y el policial ocupaba ese lugar. Por lo tanto, mientras se afirmaba el policial, se negaba todo el otro tipo de policial que así tenía mucho tiempo, que era la otra, la vertiente negra, la vertiente que todavía no existía el nombre de negro, es un invento francés, ¿no?, como tantas cosas, pero que era la novela violenta de los Hammett, sobre todo del maravilloso Dashiell Hammett, Goodies y todos los que hemos ido mencionando aquí. El auge de la novela policial en la Argentina como lugar de consumo fue en los años 40 y los años 50 hasta el comienzo de los 60. Ahí había inmensa cantidad de colecciones y se publicó toda la literatura policial, es decir, prácticamente toda ella, pero pasaba por el kiosco, nunca fue leída desde una perspectiva crítica de valorización.
El segundo gesto de valorización crítica y poderoso gesto de valorización crítica, y un poco desemboca en todo esto que estamos chamullando nosotros, se produce a fines de los años 60, cuando desde algunos lugares de la cultura, digamos, se empieza a leer el policial con otros instrumentos críticos. Y el ejemplo mayor es la serie negra que dirigió Ricardo Piglia en Editorial Tiempo Contemporáneo a fines de los años 60. Por ejemplo, no vamos a describir esos años, es contemporáneo de Cordobazo, es contemporáneo de Che, etcétera, etcétera, etcétera. En la lectura crítica, y se vuelven a publicar todos aquellos autores norteamericanos de los años 20, 30, 40 y 50, de Hammett a Chandler, con una lectura en que lo reivindica en tanto lo que decían hace un ratito los compañeros, el realismo crítico del siglo XX. Una novela de Hammett no se parece a una Agatha Christie. Un cuento de Kane no se parece a un cuento de Anthony Berkeley. No. Uno se parece a Hemingway. Están en la misma frecuencia de lectura. ¿Por qué? Porque, como decían acá, esa literatura, una novela como Cosecha Roja, una novela como El largo adiós, una novela como El asesino dentro de mí, ¿de qué hablan? De la relación entre el poder, el dinero y la violencia. Ese es la tríada donde está sostenida la sociedad capitalista, y en la novela policial, esa novelita de kiosco que leía cualquiera y no aparecía en la historia de la literatura, estaban reflejando, a veces con altísima calidad literaria, como algunos tipos que estamos mencionando, estaban reflejando esa realidad. Y desde ese lugar la literatura policial fue empezada a leer por toda una generación. Y esa generación de escritores argentinos, que bueno, muchos siguen trabajando hoy en día, digamos, tiene un piso que empieza por el mismo Piglia, sigue con el Gordo Soriano, con el primer Feynman, con el primer Martini, con el primer Giardinelli, con... Vos. Bueno, me tocó a mí también. Todos nosotros, hasta Sacomano, hasta Gandolfo, digamos, los que nacieron entre el fin de el comienzo de los 40 hasta el 50, prácticamente todos pasamos por el policial. Empezamos a escribir desde esta concepción, que ese era un instrumento que servía para contar esas cosas. Cada uno con su estilo, a su manera, algunos más paródicos, otros más realistas, unos más comprometidos políticamente, otros más... Vino un poco de ahí la mano. Y este fenómeno, como bien describían, no fue un fenómeno argentino, sino fue un fenómeno que atravesó la lengua, porque eso se produjo en México con Paco Ignacio Taibo, Ramírez Heredia y un montón de gente más, y en España sobre todo. Piensen en el año 74, por ejemplo, hace 40 años. 40. En el 74 acá sale Triste, Solitario y Final del Gordo Soriano, y que aparece Marlowe, Philip Marlowe como personaje. Y en España aparece Tatuaje, que es la segunda novela de Carvalho, pero la primera novela fundante de Vázquez Montalbán. Claro, Yo maté a Kennedy es la primera, ¿no es cierto? Y pasa lo mismo en Francia. Manchet, Villars, Penac, etcétera, etcétera. Todo el mundo empieza a escribir en esa época, es la generación que ellos llaman del 68. Todos usaron el policial para empezar a contar otro tipo de cosas, ¿no es cierto? De alguna manera, el proceso que se va desarrollando hoy tiene un cierto punto de arranque en esa época. Es muy probable que esta descripción no sea demasiado descaminada. Después que las cosas han seguido por todos lados, cada autor... Nosotros no hemos tenido, digamos, como otros... vamos a usar la desagradable palabra mercado, un espacio de consumo y de masividad suficiente para que escribir novelas policiales se convirtiese en un oficio rentable para los escritores. Que los escritores pasan por el policial, escriben algunas cosas, ¿no? Y salen de él, ¿no? Pero pienso de que más o menos de aquella época se puede empezar a hacer un mapa, que muchos otros estarán en mejores condiciones de describir, que llega hasta el fenómeno actual, tan poderoso, tan largamente deseado, que del cual estamos aquí celebrando con nuestra presencia.
Buenas tardes y gracias a todos. La verdad que es un poco difícil hablar después de todos estos compañeros que han dicho cosas tan brillantes y tan interesantes, pero bueno, haremos lo posible. Mi nombre es Alejandro Soifer, escribí 2 libros de crónica periodística que no tienen nada que ver con el género policial y acabo de publicar una especie de thriller hace muy poquito. Y justamente lo que pensaba un poco a partir de la reflexión de Mercedes, me pareció muy atinada, es ¿a qué le decimos novela policial? ¿Y a qué le decimos novela negra? ¿Y a qué le decimos noir? ¿Y a qué le decimos thriller? ¿Y a qué le decimos crime fiction, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Digo, hay como todo un tema con la definición de lo que es la novela policial y lo que es el género negro, que a mí siempre, como escritor y como persona que trato de pensar la literatura, además yo soy licenciado en letras, así que siempre tengo como una particular interés en lo que es pensar la literatura, siempre me genera un problema, ¿no? Porque el policial, durante mucho tiempo yo lo pensé en el sentido de, bueno, es un policial, una novela en la cual hay un crimen, ¿no? Pero de repente, como decía Mercedes, ¿no? Ella se puso a escribir una novela y por X motivo le terminó saliendo una novela que podría catalogarse dentro del género policial. Pero quizás ni siquiera era su intención, ¿no? Otro ejemplo, a partir de lo que decía Juan recién, que me pareció, me hizo acordar del cuento Los Asesinos, de Ernest Hemingway, ¿no? Brillante, uno de los mejores cuentos que leí en mi vida. 2 matones entran a un bar a buscar a otra persona. No lo encuentran, después dicen que lo van a matar, qué sé yo, lo van a buscar al tipo que lo quiere matar un amigo para decirle, mira, te están buscando, te quieren matar, y el tipo dice, no me interesa, ¿no? Está como totalmente más allá de todo, ¿no? No hay violencia, no hay tiros, está bien, hay una amenaza, los amenazan, los atan en la cocina a los que están en ese bar, qué sé yo, no importa, pero no hay un crimen, digamos, terrible, sangriento, sanguinario, gore, también que está como muy de moda, ¿no? Entonces, lo que yo pienso con respecto del género policial y el auge, de alguna manera es que muchas veces lo que yo siento, por lo menos desde mi experiencia vital y mi experiencia lectora también, yo empecé leyendo, bueno, yo leí muchísimo también de chico, pero las cosas que más me impactaron, por ejemplo, eran las aventuras que describía Emilio Salgari, Sandokan, Piratas, ¿no? Después llegué a James Chase, que es un escritor de policial que no tiene una muy buena fama, a pesar de que ha escrito una cantidad de policiales increíbles. Y bueno, después he seguido con muchos y es un género que siempre me gusta, pero tampoco soy un consumidor de género negro puro y duro a veces me gusta más algo con alguna cosa más distinta, una trama un poco más desarrollada, no tanto desde el lado de lo que tiene las características tan propias del género negro, estas sí que podemos decir, ¿no? Como la violencia social, la crítica, que eso también está, ¿no? Pero englobando en el tema policial, en el tema de una ficción donde hay un crimen, ¿no? A nivel narrativo, a mí me parece que es un dispositivo fabuloso. ¿A qué me refiero? Yo quiero escribir una novela y quiero que me lean, ¿no? Como escritor. Bueno, es muy probable que si yo empiezo con un crimen, una novela, ya tenga un gancho, ¿no? El lector ya puede llegar a sentirse atraído, decir, bueno, un crimen agarra e implica un montón de cosas que nos generan una necesidad de saber, está en el ser humano, ¿no? Por algo hemos evolucionado, tenemos ciencia y técnica porque nos hemos hecho preguntas. Si yo agarro una novela y encuentro en la primera página, en el primer capítulo, que hay un crimen y no sabemos cómo, y ahí va a estar la habilidad del autor, ¿no? No sabemos cómo fue producido, por qué fue producido, qué lo motiva. Bueno, es probable que tengamos a un lector interesado, ¿no? En tratar de descubrir, y está ese juego también, ¿no? Descubriré al autor de este crimen, el motivo que lo ha llevado a cometer este crimen. A mí me parece que eso también es como un desafío y un juego y un pacto de lectura que se establece con el lector, que a mí por lo menos es lo que a mí me genera atractivo del género policial, y me parece que es una de las causas de que sea un género tan popular. Sí, en este momento pareciera haber una especie de efervescencia del género policial. Coincido mucho con las apreciaciones de los colegas de que es una forma narrativa que
nos interpele directamente, lamentablemente también, ¿no? Porque crímenes vemos mucho, ¿no? Pero también pienso otros géneros populares, ¿no? Ciencia ficción, fantasy, o sea, pensemos en el fantasy, ¿no? Castillos medievales, situaciones medievales y seres fantásticos de mitología nórdica. Bueno, existe en Argentina y hay excelentes escritores de género fantasy como Liliana Bodoc, pero no es un género que tenga la masividad, que tenga los festivales, que tenga la presencia que tiene, por ejemplo, el género policial, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el género policial sí y la ciencia ficción no? Si bien hay un montón de fanáticos de ciencia ficción y se juntan y se habla, pero no está en la presencia, no está en los planes editoriales tampoco, ¿no? Bueno, qué sé yo, me parece que nosotros cotidianamente vemos más crimen, lamentablemente, que desarrollo científico y tecnológico en nuestro país, ¿no? En nuestra Latinoamérica. Somos más criminales que marcianos, qué sé yo, ¿no? Es un tema, es terrible, a mí me gusta la ciencia ficción además también particularmente, pero no tiene la presencia que tiene en otros lugares, ¿no? Vamos para pensarlo. Pensemos, por ejemplo, que la ciencia ficción tuvo un auge impresionante en la época de la Unión Soviética, en los escritores soviéticos, justamente, ¿no? Todo ese imaginario que incluso ahora lo vemos en lo que quedan los restos, cuando a veces salen a unas galerías de fotos de edificios abandonados en, no sé, Yugoslavia, qué sé yo, y unos edificios con una arquitectura totalmente impresionista, ¿no? Gigante, espectacular, y esas botoneras que veíamos en las películas de ciencia ficción de los años 50, 60, todo eso, ¿no? Bueno, había una preocupación muy grande por la carrera tecnológica, armamentística, por qué pasará con el mundo, si se acaba el mundo con la guerra atómica, ¿no? Bueno, todas esas cosas, por suerte, han quedado en el pasado, pero lo que no ha quedado en el pasado es el crimen, ¿no? Y lamentablemente, y me parece que por ahí hay una cuestión que tal vez los lectores se sienten más identificados, interpelados, y los escritores también sabemos que podemos trabajar con una materia prima que de repente nos indigna, como algunos, nos genera fascinación a otros por pensar, como decía aquí, que la mente del criminal, ¿no? ¿Qué es lo que inspira a una persona a cometer un crimen tan terrible? A mi caso, por ejemplo, lo que me interesa es el fanatismo, la gente que hace cosas enceguecida por el fanatismo, ¿no? Las pasiones humanas básicas, y acá se mencionó el dinero y el sexo, ¿no? Las drogas también podemos decir. Yo leí una vez en un manual de género policial que decía que en realidad el 90% de los crímenes son impulsados por el dinero. Y esa es una pasión que todos conocemos, ¿no? Entonces, y podemos llegar a, también como decían, fantasear con qué pasaría si, ¿no? Y qué pasaría si, y para ser un escritor es fascinante, ¿no? Última anécdota y termino con esto. Yo cuando era muy chico, mi mamá, que es psicopedagoga y maestra jardinera, ambiente muy progresista en mi casa, me prohibía, bueno, por supuesto, tener juguetes que fuesen armas, réplicas de armas, ver películas de violencia, qué sé yo. Y obviamente a mí me fascinaban todas esas cosas, ¿no? Entonces una vez me dijo, pero ¿por qué tenés que ver esas cosas tan horribles? ¿Qué sé yo? Y decía, bueno, porque yo no soy eso, y me fascina pensar, imaginar cómo serán otras personas o otras cosas, o imaginármelo, ¿no? Que quede en el ámbito de lo literario, porque queda en el ámbito de lo literario, sé que es inofensivo, que no me va a pasar a mí, y que lo puedo disfrutar de otra manera. Y me parece que ahí también hay una motivación de parte de los escritores de policial, o por lo menos a mí me pasa, que es eso, ¿no? Imaginarnos situaciones posibles y totalmente alejadas de lo que no podría llegar a pasar a nosotros, por suerte, ¿no? Gracias. Bueno, yo soy Kate Quinn y soy investigadora académica de una universidad en Galway, Irlanda. ¿Conocéis Galway? Es una ciudad pequeña en el oeste de Irlanda. Así que yo enseño cursos que
tratan novelas policiales latinoamericanas por muchas de las razones que se han mencionado ya. Por la mirada crítica a la sociedad más que nada, porque es un género que sirve muy bien para eso. Si queremos hablar de la violencia en Argentina, de la dictadura, de las consecuencias de los derechos humanos, entonces la novela policial es una buena manera de llegar a los lectores jóvenes en Irlanda que no saben mucho de la historia de Argentina. Es una buena manera de entrar en ese tema. Igual con Chile, y yo soy más bien especialista en novela criminal de Chile, hice mi doctorado en ese temático, y yo escojo novelas precisamente porque sirven para hablar de la memoria histórica, por ejemplo, de la política, de los derechos humanos, de la transición. Pero también escojo novelas que sirven para hablar del estilo, del punto de vista, y hemos hablado de esto en Córdoba. Por ejemplo, uno de los textos más apreciados por los estudiantes es El túnel de Ernesto Sábato, por la manera en que representa esta mentalidad tan paranoica, que es algo que es difícil de concebir, pero Sábato nos deja entrar en ese mundo y experimentar cómo es el mundo desde tal punto de vista. Otros textos que he usado en el pasado, unos textos de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, por ejemplo, de Piglia, Respiración Artificial. Y después de estudiar estos textos, uno de mis estudiantes decidió hacer su doctorado, un estudio comparativo de las obras de Walsh y Piglia y el espacio de lo político en ambos autores. Otra chica que terminó su doctorado este año se fue por el lado cubano con la obra de Leonardo Padura Fuentes. Así que yo escojo textos, por ejemplo, con Leonardo Padura Fuentes yo escogí Paisaje de Otoño, y luego los estudiantes van y siguen sus estudios y yo aprendo de ellos, porque ellos llegan a tener una apreciación muchísimo más profunda de su tema que yo. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy especialista en novela policial chilena. Entonces yo sé un poco de Walsh, yo sé un poco de Piglia, sé un poco de Sábato, pero no soy especialista, tampoco en Padura Fuentes. Entonces los estudiantes se aprofundizan en ese tema de una manera que yo ya no tengo espacio ni tiempo para hacerlo. Entonces lo que hacen es un aporte totalmente nuevo, una mirada muy fresca. ¿Qué más? Allá en Irlanda tenemos un boom ahora en novela policial irlandesa, y en toda Europa es el género bestseller. Si abres el periódico, cada semana los más vendidos son títulos policiales. No sé si se da en Argentina. ¿Todavía no? Ok. Es lo que queremos lograr. Pero francamente es un fenómeno increíble. Y no solo que, claro que existen lectores, pero lo que yo hago como investigadora no lo hago sola, porque yo tengo colegas en Irlanda de 3 otras universidades. Formamos un grupo de investigadores y yo soy la representante del mundo hispanohablante, pero mi colega Marika Kryenbrink de Limerick es de los Países Bajos, pero su madre es suiza-alemana y su enfoque es en novela policial de lengua alemana. Tenemos otro asociado en Belfast, Dominique Jeanneret, que es francés, y recién él organizó un congreso especialmente sobre crímenes de Estado, y ha sido uno de los congresos más exitosos que hemos organizado como grupo. Y claro que hubo representantes, ponencias que trataban novelas policiales del mundo hispánico, pero también de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de tantos países
Y a estos congresos llegan gente de Australia, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de varios países de Europa del Este, los nuevos miembros de la comunidad, los escandinavos, que son ya los expertos y los más bestsellers de todos los bestsellers. Entonces hay un auge en la apreciación del género y el interés académico en el género en toda Europa. ¿Qué más decir? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes? Sí. No para tener la última palabra, porque después puedes agarrar a cualquiera. Parecía que estamos transmitiendo una que me gustaría no puntualizar alguna pequeña diferencia. Una visión excesivamente instrumental del género. Como si el policial sirve para, eso me parece que no es así, de ninguna manera. No formulado de esa manera. En tanto y en cuanto, cuando hemos leído a Thompson, yo vuelvo a lo primero, que creo que todos compartimos eso. Si escribimos policiales, es porque hemos leído policiales, la mayoría. Hemos leído, y cuando leemos policiales, yo no soy lector de género, creo que muchos de ustedes tampoco son lectores, son lectores de autores. Chandler no escribía policiales, escribía prosa inglesa. Es decir, un escritor. Trabajaba, la literatura no está hecha ni con ideas, ni con intenciones, ni con argumentos, está hecha con palabras. La literatura es una cuestión de forma, de estilo. Si nosotros reivindicamos a determinados escritores, los reivindicamos porque son soberanos escritores, no porque sean señores malos, buenos, políticamente comprometidos o no. Son señores escritores, porque la literatura es una cuestión de forma, que se canaliza a través de cada persona, escribirá con todo lo que tiene, obviamente, como lo dijo muy bien Mercedes, lo dijo muy bien Raúl, con toda su intención, con todo su deseo, con toda su política, con toda su ideología, con toda su extracción de clase. Eso es lo que no se puede evitar, está ahí. Pero la literatura es una cuestión de palabras, ¿no? Es una cuestión de estructura, es una cuestión de... Y lo que amamos y lo que nos ha hecho y nos ha convertido en escritores es eso, que amamos la literatura, amamos a los autores, son los textos de los que nos hemos enamorado, no hay otra sensación, ¿no? O sea, cuando él mencionaba a los asesinos de me codea y hablamos que cuentazo, bueno, es eso, es esa seducción, esa maravilla que nos genera la lectura de un texto hermoso. ¿Cómo hizo? No qué contó, ¿cómo hizo para contar la historia del sueco? ¿No? Entonces, primero que nada eso, que el género policial no es ¿cómo podríamos decir? Un mero instrumento que se puede utilizar para contar determinadas cosas. La literatura es una parte de la literatura, y la literatura está mucho más allá de los géneros. Y que dentro de los géneros literarios, de los llamados casilleros, que siempre vienen después, no están antes, vienen después para segmentar, compartimentalizar, hay literatura a secas, ¿no es cierto? Eso, y bueno, y eso es lo que nos ha hecho, sobre todo, primero y antes que nada, lectores, admiradores y después, ocasionalmente, escritores. Si pensamos en Otelo, por ejemplo, sí, o en Romeo y Julieta, Romeo y Julieta ha sido usada y repetida y explotada hasta el hartazgo. Pero, ¿quién puede decir que fue escrita o contada con la calidad que hizo Shakespeare? Otelo es algo más que los celos. Es Shakespeare, es el estilo, es la capacidad, el talento, la trascendencia de 5 siglos. Ahora me gustaría agregarle, pero metemos seguido porque vamos a robarles todo el tiempo del mundo. Ya dije que somos tramposos y metedores de perros. Pero compro totalmente lo que dice Juan Sasturain, estoy totalmente de acuerdo. También compro lo de Mercedes Rosete, que uno empieza a escribir y no sabe que se va a escribir verde, negro o colorado. Yo tengo novelas negras, tengo novelas amarillas, tengo novelas para pibes, salieron así. Pero hay un fenómeno que creo que sí tiene la novela negra más negra, que es la mirada al monstruo. Primero el autor
de pronto se animó a mirarse él en ese violador, en ese asesino serial, y preguntarse si ese es humano y yo soy humano, ¿cuánto tenemos en común? Y entonces yo lo llamo que la novela negra es un espejo negro, es un espejo del monstruo. El autor se mira y de pronto construye ese personaje, y si las palabras, si se encuentra con las palabras, si se encuentra con la literatura, digamos, si los dioses le dan una ayudita, eso se convierte en una novela en la que el lector de novela negra, también va a buscar la mirada de su monstruo. Cuando se encuentra con ese violador, con ese asesino, con ese criminal, se pregunta, con ese jefe de Auschwitz, por ejemplo, con ese tipo que decidió tirar la bomba de Hiroshima y cargarse hasta las arañas, se pregunta, ¿yo cuánto tengo de eso? Yo por eso sostengo que los lectores, y no es para hacer la pelota a nadie, es que yo sostengo que los lectores de novela negra no son tantos como se dicen. Hay muchos lectores de novelas policiales más light, pero los lectores de novela dura, de novela negra, tienen unos cojones que se los pisan, porque son los que tienen la valentía de mirarse, de ir a mirar al espejo negro y preguntarse de este tipo, a ver, ¿cuánto tengo yo de este tipo, no? Me parece que tiene esa cosa brutal. Pero yo creo advertir que eso es característico de la literatura, del arte más honrado, más sincero, y lo ha sido siempre. Sí, ese mirarse en el espejo de lo yo te digo en el monstruo, no en el otro. Más tenebroso de vos. El libro que menciona Kate, el del túnel, lo mismo que, por ejemplo, el informe sobre ciego de Sábato, es mirar las partes, las regiones más oscuras, más tenebrosas del ser humano. Tennessee Williams no escribió nunca policiales, y sin embargo, bueno, podés decir que no le está mirando la cara al monstruo permanentemente. Sí, yo creo que hay un grado más allá. Yo creo que no hay muchas novelas negras. Esto me puede ganar el odio de muchos colegas. Creo que no hay muchas novelas negras, hay muchísimas novelas policiales. Novelas negras hay muy pocas. Y en esas novelas te pasa como decía Borges cuando te encontrás la obra de arte. Después que la leíste ya no sos el mismo. Te pasó algo, ¿no? Claro, puede ser. ¿Alguien quiere preguntar algo a alguien en particular? Sí, señor. Don Caminos. Una vez, hace poco, hablando con un escritor español, se sinceró y me dijo, yo escribo porque, iba por su segunda novela, ¿no? Porque quiero ser descubierto por el cine, así me hago famoso. Y considerando que el cine negro tiene bastante relación con la novela, mi pregunta es, por aquí por el Cono Sur, ¿cuánto hay de esa motivación, si es que hay? Si pueden. Muy bueno. Estoy puesto a escribir para que el cine me descubra. Intentaría ser número 5 de River, que es lo que yo en realidad siempre quise en la vida, o bajista de AC/DC, que de las dos cosas que yo hubiera querido ser en la vida y que hay las mismas posibilidades. Digo, la verdad que es una apuesta ciega, como jugar a la quiniela eso. Digo, no, yo escribí una novela, si el cine me descubre, digo, suerte para el español, pero la tiene recontra complicada. Y es una de las peores zanahorias del mundo. Digo, es mucho mejor porque me quiero levantar minas. De verdad es mucho mejor, o porque ya me levantó una mina, pero a esta mina la quiero convencer vendiéndole un libro. La verdad que quiero que me descubra el cine chinísima. Y bueno, el compañero le van a hacer una peli. A ver, los guionistas que se presentaron a un fondo del Estado para conseguir $60.000 para hacer una película trabajaron 3 años gratis. Y pretendían que yo leyera cada uno de los guiones que me iban dando y trabajara gratis con una novela que yo había escrito hacía un tiempo, ya que no quería ni volver a ver. No, es imposible en estas latitudes, por lo menos en mi país, una cosa de ese estilo. Y en vez de pagarme el dinero, me pidieron que me asociara con ellos para compartir la miseria de la recaudación final. Mira, te lo voy a hacer en plan bruto. Mi hermano decía, la cosecha de boludo nunca se acaba. Claro, aparte sería, digamos, caer de nuevo en algo que dijo Juan recién, que me parece que fue un concepto muy interesante, que es darle una utilidad a la literatura, y sería la peor de las utilidades, ¿no? Digamos, llegar a conseguir dinero. Como si uno escribe porque tiene cosas para decir, no porque quiere ganar plata. Si quiere ganar plata, se ponga algún negocio que va a ser mucho más rentable seguro que la literatura.
Una de las cosas que genera el atractivo del cine o de la tele, que es donde está la mosca, ¿cierto? A la cual uno ojalá le toque de vez en cuando. Una de las cosas que genera en la literatura en general, en la narrativa en general, es que se escriben textos que aspiran, exactamente, se nota en la forma, son verdaderos guiones, son cosas que se pueden, textos literarios, novelas, digamos, que así como están, se pueden trasladar prácticamente sin laburo. Se le nota mucho las costuras, la construcción, la forma, están concebidas en tantos guiones, con una trama paralela, entra acá, el personaje por acá, con determinado tipo de fin. Es bastante ostensible, obviamente se pones medio canchero para leer, y rápidamente te hartás de ese tipo de literatura, ¿no? Pero se escribe mucho para pensar en la posibilidad de una adaptación como posibilidad de salvarse. Eso sí sucede, ¿eh? Se nota mucho en la literatura, leyendo, ¿no? Cosas que están... Yo lo primero que tuve esa experiencia, pero muy flagrante, fue con un notable escritor, Ira Levin, el de Romarí, una novela llamada La Astilla, que después fue película, claro. Pero parecía que la había escrito después de la peli. La leía, estoy viendo una película, no estoy leyendo una novela. Eran las escenas tan puntuales, hasta la descripción, era una cuestión de que la podías poner en doble columna. Eso se ve mucho. ¿O no? Eso aparece muchísimo. ¿Y vos pensás que eso es por una cuestión de búsqueda de que se lleven al cine, o porque también el cine y las series atraviesan muchísimo al lector? Atraviesa, hoy en día creo que mucho de lo muy bueno que se escribe tiene que ver con el cruce de los géneros y la experiencia del cine sobre todo, y de la tele. Lo cual no está ni mal ni bien, es lo que hay, ¿no? Lo cual cambia totalmente los puntos del cine. Totalmente. Perdón. No, me parece que por una cuestión así, medio democrática, tendríamos una que... represión que quiere... Ahora decíamos acordar la verdad y no nos dejan. Quiero decir algo, aún en democracia el tiempo es tirano. Y hay otro compañero que tienen que pasar. Y después hacemos un diálogo con ustedes. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno. Bastante parecido y con algunas disidencias quizás a lo que dijeron los muchachos recién, muy interesante. El motivo por el cual estoy yo acá es que Fernando López insiste en hacerme trabajar, y como yo soy además de escritor y músico y tengo algunas novelas de género, soy el organizador del Festival Azabache de Mar del Plata, que es un poco un evento de estas características que nació siendo un festival de género negro y ya no lo es, aunque le damos bastante importancia al género dentro del espacio grande que tenemos. Así que la pregunta es simple para que puedan contar un poco, que se presenten, por qué escriben y por qué escriben género negro, y que cada uno cuente su experiencia para que los amigos que han venido a vernos nos conozcan a ustedes. Alicia. Sí, cómo no. Soy Alicia Plante, escribo novelas no solo negras, ahora sí, las últimas 3 son negras, muy negras. Antes no, escribí otras novelas antes que no son negras, y el motivo de todo lo que fue dicho por los colegas, compañeros, que fue interesantísimo, me quedó un concepto importante de Raúl, que dijo algo que siento como propio, que es algo que si uno lo encuentra en una novela o en una película es fantástico, cuando el otro dice lo que vos querrías haber dicho, así de bien, ¿no? Bueno, en este caso Raúl dijo algo que yo siento y me habría gustado decirlo yo, que es que uno cuando escribe este tipo de cosas lo hace desde la rabia, desde la frustración, agregaría, frente al abuso, frente a la corrupción, frente a la violencia institucional, y creo que esa es la explicación fundamental del sentido de la novela negra, que es meterse con lo social. Yo ahora en realidad estoy escribiendo una novela que no se mete mayormente con lo social,
salvo en las interpretaciones posteriores. ¿Por qué? Porque la trama gira en torno a la violencia de género, o sea que lo que aparecen son sujetos, individuos, y la violencia que planea y va determinando y construyendo la muerte inducida. Las otras novelas mías sí son francamente negras, cumplen con los cánones más puros. Eso es todo, les agradezco, me encanta este momento, me encanta todo, me encanta el encuentro, me encantó venir a Córdoba, que fue lindísimo compartir los momentos, las mesas, escuchar a los compañeros, hablar también desde alguna mesa, y ojalá se repita. Y remeter al perro. Ay, Dios mío. La mascota de Córdoba Mata. Sí. Paso el micrófono. Bueno, buenas tardes. Yo comparto el placer de Alicia. Ha sido un encuentro maravilloso y esperemos que se repita también. Mi nombre es Martín Doria, yo también escribo cuentos, tengo publicados cuentos en varias antologías, publico novela también, no solo de género negro. Ingresé en el género negro un poco gracias al festival Azabache que acá nuestro compañero y nuestro coordinador de mesa es el Factotum. Y yo podría presumir, o no sé si la palabra es presumir, pero podría decir con respecto a mis motivaciones iniciales en la novela negra, podría hablar de un tema personal, del tema de exilio de mi familia. Yo crecí en Colombia de una familia argentina exiliada. Podría hablar de temas negros personales y muertes. Yo tengo viva sola a una hermana. Pero la verdad que, voy a ser honesto, no son las motivaciones iniciales de escribir. Yo recuerdo escribir desde muy chico cuentos, ilustrarlos yo mismo, y en esos cuentitos que todavía quedaron por ahí en alguna vieja caja de recuerdos que tenía mi madre, recuerdo que cuentitos policiales muy breves, muy sencillitos, y que yo copiaba de las cosas que leía, las historietas. Yo leía mucho historieta, me escapaba. Creo que esta es la palabra que más me identifica, el escapar. Y escapaba con las series de televisión, las series de los 80, llegó la tecnología del Betamax, me acuerdo, en esa época, y empezábamos a ver mucha más cantidad de películas sin necesidad. Yo no tenía quien me llevara al cine, entonces lo podía ver en casa. Entonces mis motivaciones iniciales en realidad fueron la necesidad de contar. O sea, no podría hacer acá una intelectualización de mis motivaciones o hablar generacionalmente de una rabia o eso vino mucho después. O sea, yo recién ahora, digamos, a mi edad y volviendo para atrás, y uno empieza a revisitar un poco sus situaciones personales y por qué es quien es, y por qué llegó donde llegó, y las cosas que faltan y las carencias, y uno empieza a tener hijos y empieza a ver la diferencia de vida que tienen mis hijos con la que yo tuve. Y ahí sí empieza a aparecer alguna motivación en lo que escribo, y particularmente en la novela en la que participé en el festival y gané un premio. Tenía que ver con eso, con una rabia particular, y ahí consigo un poquito con el tema de ver al monstruo. A mí el tema de la muerte, yo soy médico, así que el tema de la muerte particularmente me resulta apabullante primero, y después tengo la necesidad de contarla desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de un médico, en el caso de la novela, claro, desgraciadamente me resulta muy familiar cada vez más. Y ese dolor que a través de los años tuve por efecto de múltiples muertes que me han tocado de cerca, es como que necesito contarlo, ahora sí, a esta edad. Y podría decir que ahora sí tengo una motivación, desgraciadamente, para escribir, y por eso me estoy acercando tanto
a la novela negra en particular. Me gustaría también, y estoy dándole recién ahora, me estoy animando a dejar entrar otros géneros, género infantil. Yo soy médico pediatra, así que me interesa comunicarme con los chicos desde otro... Quisiera hablar de algo que no sea la muerte, pero tengo que ser honesto, es una de mis motivaciones actuales, y lo digo con cierto pesar, ¿no? Es algo que me está llegando en esta época, lo que no significa, y espero que sea así, que en tiempos siguientes, ¿no?, encuentro otras motivaciones parecidas a las que a lo mejor tienen algunos de mis compañeros, ¿no? Hacer crossover con ciencia ficción, con fantasy, con esto, con lo otro. Así que bueno, eso, quería transmitirles un poco mi experiencia personal de por qué escribo y eso. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jorge Felipa. Yo soy un recién llegado a la novela porque empecé a publicar novela mi primera novela la publiqué hace 8 años. Yo vengo de la poesía, tengo 4 o 5 libros de poesía publicados, pero el interés por la novela policial me viene de motivaciones muy hondas de la vida, porque yo desde muy joven milité en política y bueno, como muchos de los compañeros que están acá, sufrimos algunas de lo que muchos argentinos vivimos. Y la primera novela que yo escribo, que no es que se llama También la verdad se inventa, parte de una historia que inventé en mi exilio interior en la ciudad de San Francisco, donde yo lo conocí a Fernando y donde pasé 4 o 5 años, y parte de una pregunta que ¿dónde estará tal persona? Nombraron a una mujer, una famosa prostituta de San Francisco. Yo con esa punta inventé toda una historia. Y la segunda novela, que está más o menos inscrita dentro del género, es un trabajo sobre la desaparición de Martita Stutt, un hecho ocurrido en 1938 en Córdoba durante el gobierno de Amadeo Sabatini. Entonces, creo que esto yo lo pensé después de publicar la novela, creo que la motivación de ambas novelas, lo central, está el tema de la memoria y el tema de cómo contar esas historias. Entonces, la narrativa para mí siempre fue un aprendizaje de algo que con la poesía ya no podía expresar. Me quedaba no chica, pero sino que la poesía ya no me permitía contar lo que yo quería decir, y estos dos temas, la memoria y la desaparición, me parece que fueron los dos conceptos que me movilizaron para escribir estas dos novelas. He escrito sigo escribiendo novela, pero sin género, degeneradas, como dijo. La última novela que publiqué el año pasado, Trampa de la Colmena, no tiene género, pero sí, en todas también hay algo que lo atraviesa, que yo lo he pensado, que es la violencia soterrada que está en las relaciones humanas. Bueno, esas son las motivaciones por las que escribo.
Muy buenas noches, creo que ya es la noche, ¿no? Todo eso vale. No. No, yo como soy profesor de literatura de la secundaria y he dictado charlas, siempre tengo una ayuda de memoria, y más todavía con mi edad, indudablemente que hay nombres que, bueno, de pronto no me acuerdo rápidamente. Yo recuerdo que mi señora, ¿cómo me llamo? Yo soy Rubén Alonso Ortiz, soy paraguayo. De eso voy a hablar. Recuerdo que le digo, Dora, me olvidé de 2 nombres en mi charla de hoy. Tenés que jubilarte. Y efectivamente, me jubilé porque empecé a olvidarme de los nombres de tantos literatos que hay en el mundo, en la historia de la literatura. Bueno, muy bien, entremos en el tema. Espero no olvidarme de nada. Bueno, no, porque tengo escrito aquí. Yo provengo de un país en donde el mito es un hecho cotidiano. El mito formaba parte de mi vida cotidiana, de cada instante de mi niñez. Toda la primera parte de mi infancia lo pasé en San Antonio. Es un pueblo que ahora está unido a Asunción. Y bueno, nosotros nos divertíamos mirando pasar a los barcos que llamábamos paquete en el río Paraguay, que venía de Buenos Aires y eran lujosos, para nosotros eran lujosos. Y era lo más extraordinario ver pasar a esos barcos paquetes, pero después a la siesta, cuidado, que estaba el Yacilla Teré, fragmento de luna. Era un niño muy rubio, que se mimetizaba con el sol. Es decir, era tan rubio que no se lo veía. Y era un niño, y buscaba otro niño para jugar. Entonces, ¿qué nos decían mis padres? ¿Qué me decían? Si no dormías la siesta, el Yacilla Teré te va a llevar a jugar. ¿Y qué va a pasar? La leyenda terrible era de que el Yacilla Teré, en un momento dado, para demostrar su afecto por el niño con el que estaba jugando, al que le entregaba, le conseguía fruta silvestre, que en el Paraguay hay muchísimo, entonces le daba un beso en la boca. Y esto era fatal porque lo convertía en un lelo, lo convertía en una persona totalmente sin conocimiento. Y por supuesto están las otras cosas del mito, tenía que venir el sacerdote, o a veces no se lo podía rescatar. Mi cuento Fragmento de Luna está basado justamente en estas cosas. Violento, pero de alguna manera forma parte del mito. Y en mi cuento, El Alazán, también me valgo del mito, el de los aparecidos. ¿Quién no cree en los aparecidos? Acá también, seguro que sí. Yo narro la historia de un chico de 9 años que ve morir a su padre. Lo matan por cuestiones políticas. Entonces, lleno de sangre, está su padre en el suelo y le dice al comisario de la política de entonces, le dice, mi padre va a volver. Y efectivamente, después de 15 años, alguien regresa al mismo chico y dice, sos parecido a tu padre. Y él dice, no es parecido a mi padre. Y de pronto, ¿por qué le preguntan esto? Porque la noche anterior, un jinete espera al comisario que regresaba de otro pueblo, lo espera, solamente lo espera. Y el comisario lo mira y dice, sí, no me mates. Y corre, y entonces se cae, el caballo lo arrastra y llega a la policía donde vivía, y al otro día muere. Y el hijo no hizo absolutamente nada, sino que lo mató mediante el mito, mediante la creencia mítica. Bueno, esto me valió a mí, ¿no es cierto?, la inspiración literaria. Pero de pronto, en un cuento que se llama Los desvíos del otoño, me dice Fernando, es un cuento policial negro. Y yo estoy de acuerdo con Mercedes. Yo escribí ese cuento porque era un cuento, no porque iba a escribir un cuento policial negro. Yo pienso que los escritores escribimos y nada más que eso.
escribimos, nos valimos en la palabra. Por supuesto que nos valemos también de otros aspectos de la existencia humana. En mi caso, el mito. En el caso de los otros escritores, pues el crimen o lo que sea. Pero para nosotros cuenta la palabra. Y muchas gracias por invitarnos a este lugar tan bonito. Hola, mi nombre es Gastón Intelizano. Tengo 2 novelas publicadas y una tercera que está por nacer ahora en octubre, así que con bastante ansiedad. Y mis novelas son policiales con un condimento especial que es el aspecto forense. Yo lo veo desde el aspecto forense, yo soy forense. Y me sentía muy identificado con Mercedes y con Alejandro, en el sentido que yo también, cuando me pongo a escribir, yo primero empecé como lector, o sea, me reconozco primero, y en eso también coincido con Juan, yo me reconozco como un lector que en determinado momento se hizo un clic y dije, tengo historias para contar, ¿por qué no paso al lado de los escritores también? Y bueno, primero empezó con muchos borradores, una hoja que se hicieron 10 que se hicieron 100, y bueno, y terminó naciendo una novela. Pero yo quizás también estoy no en este tipo de policial negro, quizás no me definiría como un escritor de literatura negra, sino literatura policial. Porque quizás yo ahora con el paso de los festivales y el contacto con otros escritores del género, empecé a entender de esto digamos, de ver lo social, de ver el reclamo. Mi idea del policial era un crimen, un investigador, un asesino. Ese era mi... Y bueno, lo que se puede contar en el medio, puede haber sentimientos, puede haber historias, pero básicamente para mí era eso, era contar cómo se investigaba un crimen. Entonces, por ahí agregarle para mí ese condimento, desde el conocimiento, desde el día a día, me pareció que estaba interesante y tuvo una respuesta bastante positiva, así que tengo ganas de seguir escribiendo, así que ojalá que la gente lo siga leyendo. Así que muchas gracias. Gracias. Voy a decir una cosa muy breve antes de darle la palabra a 2 importantísimos invitados extranjeros que tenemos que van a cerrar esta jornada. Y la verdad que escuché tantas cosas atractivas que estoy pensando que no hace falta hacer un evento de 3 o 4 días, ¿no? Con un par de mesas así donde se digan estas cosas estamos bastante bien como para entender qué es el género. En mi caso particular quería contar una cosa, un poco siguiendo la línea de lo que se dijo antes y tomando una referencia de lo que decía Martín. Se ha dicho un poco aquí varias veces de que uno en algún momento tiene necesidad de contar algo porque le ha vivido algo fuerte, ya sea en lo profesional, en lo particular. Y yo siempre bromeo, en oposición a lo que dijo Martín, que estaba Doria, que él estaba rodeado de sucesos trágicos y cosas feas que quería contar, que yo provengo de una familia donde no ha sucedido absolutamente nada. Nada, en mi familia se mueren de 90 años de morirse y no ha sucedido absolutamente nada. Lo único que ha sucedido en los últimos años es que un primo segundo mío fue preso por un crimen y ni siquiera era culpable y lo soltaron. Es decir, que a veces me he planteado el desafío de contar la historia de mi familia simplemente porque quiero ver qué tan capaz soy de contar la historia de una saga familiar donde no sucede absolutamente nada. Es una cosa extrañísima, no hay ni divorcios, hay una cosa rarísima. Entonces, me puse a pensar, cuando estaba escuchando a los muchachos antes, que yo honestamente no me he planteado desafíos tan importantes cuando me puse a escribir. Me gustó lo del monstruo y me gustó el no plantearse la literatura como un hecho utilitario y mucho menos el género negro, pero que yo simplemente me pareció la idea mía de contar historias era casi infantil, es decir, yo sabía que lo podía hacer bien y mejor dicho, sabía que podía inventar una buena historia y quería que esa historia la conociera otra persona simplemente porque me parecía que valía la pena, de la misma forma que a mí me gusta conocer las historias que son capaces de inventar los otros en cualquiera de los formatos. Y que si yo era capaz de inventar una buena historia, tenía que encontrar un formato para poder contarla, sea cine, sea literatura. La literatura es mucho más sencilla porque uno lo puede hacer en su casa con un papel y un lápiz. Y así empezó la historia.
Entonces yo escribí una novela, bueno, que se publicó, etc. Y la segunda novela que escribí, la escribí especialmente para un concurso de literatura erótica. Y había quedado finalista en el concurso de la sonrisa vertical. Pero claro, yo era un lector de novelas policiales, aunque no un fanático, pero cuando esa novela es presentada en México y en España para ser editadas, sin que yo tenga ninguna intervención en el tema, los editores deciden editarla como novela negra en ambos casos. Es decir, que yo había escrito una novela erótica, pero ellos vieron la estructura del género que yo tenía incorporado por mis propias lecturas. Es decir que, en cierta forma, un poco lo que decía Mercedes, uno se pone a escribir una historia, trata de encontrar el mejor tono posible para poder contar, y resulta que ese tono en el que uno puede desarrollar la historia que inventó, de las características que sea, resulta ser una novela negra o una novela policial. Luego ya aparecen otras cosas, que es cuando uno tiene que participar de una colección, como me pasa a mí con la novela Casa Mayor, que participa de la colección Tinta Roja que dirigía Fernando López, donde yo escribo específicamente una novela negra. Me voy a, digamos, mis conocimientos del género, que siempre es una situación muy compleja porque uno corre el riesgo permanentemente de repetirse y de utilizar de manera automática los códigos del género, y yo escribo ahí una historia sabiendo que va a ser una novela que va a ser editada en una colección de novelas policiales, es decir, que tengo que respetar los códigos porque Fernando ya me había rechazado una novela anterior porque no pertenecía al género. Digo, hay a veces motivaciones muy elementales por las cuales uno llega a esto. Por ejemplo, yo suelo decir un poco en broma, un poco en serio, bueno, yo escribo porque la verdad que me parece más interesante que hombrear bolsas. Yo no, digamos, hay cierto tipo de trabajo que yo no quisiera hacer, y de pronto en este mundo de la música y de la literatura me muevo razonablemente bien, entonces es lo que me siento cómodo haciéndolo, creo que no lo puedo hacer mal, y a veces sale mejor, a veces sale peor, y de pronto te encontrás escribiendo una novela negra, o policial, o como quieran llamarle, y de pronto te encontrás escribiendo otras cosas, porque la historia que inventaste necesita otro tono, otro código, otro registro, y ahí vas y un día nos encontraremos todos en un congreso de literatura romántica, ¿por qué no? Hombres escribiendo literatura romántica, podría ser una gran revelación, estaría, ¿no? Todos con seudónimo. Bueno, muchas gracias, eso quería decir, gracias. Bueno, los dos invitados extranjeros que tenemos en esta mesa, Rodolfo Santullo y Alexis Ravelo, van a cerrar en esta jornada. Rodolfo. Buenas noches. Les voy a pedir disculpas a priori porque estoy condenado a repetirme. Porque siendo el penúltimo, vos estás más jodido que yo todavía. O sea, es inevitable que así yo sea original, un poquito de cada cosa que ha dicho todos los anteriores se va a repetir. De hecho, yo creo que Javier fue muy vivo y se intercaló, dijo, por lo menos antepenúltimo, dijo. Por lo menos antepenúltimo. Es un pequeño paréntesis, nos pegó el chicle. Sí. Digo, es más, yo venía pensando que me quedaban algunas cosas y las dijo Javier. O sea, ya está, yo estoy prendido fuego en este momento. Bueno, mi nombre es Rodolfo Santullo, aunque en este lado del mundo suelo ser Santullo, porque la pronunciación que hiciera policial negro, como quieran llamarle, dado que es, creo, que lo que más he leído a lo largo de mi vida. Y no fue una decisión consciente, pero calculo que fue inevitable. Había leído tanto policial, yo he tratado siempre de leer todo lo que cae en mis manos. Pero en mi casa siempre se consumió muchísimo policial, mis padres, mi hermano sobre todo. Y bueno, la mayoría ganaba y uno empezaba a leer mucho policial, así que a la hora de ponerse a escribir, y empezó a salir policial. De hecho, yo he hecho sobre todo historietas que no deberían estar en el género, pero las encaro incluso desde una construcción del género policial. En cuanto a mi narrativa, yo empecé publicando una novela y una antología de cuentos más de un policial negro violento, que se ha hablado mucho como, bueno, un crimen sangriento, y en realidad prescindiendo siempre de la figura de investigador o policía, más bien contando una crock story, que se conoce comúnmente, una historia de criminales. Y en algún momento hubo un giro y me sentí más tentado de empezar a contar historias que pasaban en mi país.
Lo noto a posteriori, no fue una decisión que en su momento, cuando empecé a escribir la primera de estas novelas que registra un hecho de lo que pasó en Uruguay, fuera, ajá, y acá pego un giro y a partir de ahora voy para este lado. No, pero ahora miro y veo que mis últimas 3 novelas pasan todas en Uruguay y todas desarrollan algún hecho puntual que o escuché en la radio. Por ejemplo, tengo una novela que se llama Cementerio Norte, que cuenta el robo del bronce en el Cementerio del Norte de Montevideo, que pasó que se metían tanto saltando el muro y se robaban el bronce, la alpaca, lo que encontraban, que la policía terminó mandando una guardia 222, no sé cómo se llama en Argentina, es cuando los policías trabajan como privados, pero es un servicio que da la propia jefatura, ni siquiera sé si en Argentina existe ese servicio. ¿Adicional? Y bueno, yo escuché en la radio eso de que la policía no sabía qué más hacer y mandaban unos 222 a cuidar un cementerio de noche. Y yo dije, ¿cómo será la vida de esos tipos que se comen un invierno en una caseta? Y que además, yo digo, no sin ánimo de estigmatizar, conozco a los funcionarios públicos de mi país, no los policías, los funcionarios públicos. Entonces me los imaginaba que iban a pasar dentro de la caseta tomando mate, charlando y haciendo lo menos posible. Por tanto, a medida que yo fui por este lado, me empezó a ganar incluso el humor. Pero no, de hecho la primera mesa de Córdoba Matas habló del humor, no parodiando el género, quiero que quede claro, no es que me tomo el género y lo llevo y me burlo, no, son novelas policiales negras incluso, porque estamos hablando de unas personas que roban el bronce en las tumbas de otros, es horrible, o sea, sobreviven con que... Había toda una disputa de gente que tenía nombres largos y les pedían que no usaran bronce. Vos te imaginaste que llegas a Aguirre Garay. Y no ponga bronce, mire que es un poco problemático. ¿Qué me está diciendo? ¿No puedo honrar a mi abuelo? O sea... Y así a partir de ahí, a medida de que seguí por ese lado, no sé, la última novela, por ejemplo, trata de un atentado que pasó hace 10 años en Uruguay, cuando un periodista deportivo hizo una serie de denuncias, surtidito, denunció a todo el mundo, a los que movían jugadores, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y eventualmente le pegaron un tiro. Y la policía dijo intento de robo y ahí quedó. Y el tipo dijo, no, un momento, mira mi edad, y me dijo dame la plata, me pegaron el tiro sin decir aguabada, así que intento de robo nada, y él mismo inició una investigación que fueron 3 llamadas telefónicas, porque en realidad todo el mundo sabía que le había mandado a pegar el tiro, los que le mandaron pegar el tiro usaron su auto, su arma. Entonces, claro, yo me pongo a escribir una novela ahí, ¿cómo no lo hago con humor? O sea, hemos hablado mucho, no sé si tanto en las mesas, pero hemos hablado mucho de sostener el verosímil entre nosotros. Y cuando te enfrentás a eso y decís, bueno, si lo hago en serio, el verosímil me lo paso por donde no da el sol porque nadie me va a creer. Entonces, lo vas contando con un tono de humor, porque no te queda otra. Y en realidad yo creo que ahí es donde viene cómo me paro yo frente a la literatura. A mí me encantaría, la verdad, poder decir que yo escribo desde la rabia, pero estaría mintiendo como un bellaco. Yo escribo desde la diversión. Yo me divierto muchísimo escribiendo. Y la verdad, me encanta mucho contar historias, y lo paso bomba, y de lo que decía Javier, puedo escribir y en lugar de escribir podría llegar a estar, yo he hecho los trabajos más disímiles, limpié baños en una época, podría estar ganándome la vida de eso, y está todo bien, yo qué sé, los trabajos son trabajos. Tengo la suerte de que me puedo ganar la vida de algo que encima es divertido, y que cuando llueve mucho, me quedo en mi casa además, o sea, suele ser bastante favorable. Entonces mi mayor objetivo a la hora de ponerme a escribir, yo creo que es tratar de transmitir un poco de la diversión que yo estoy sintiendo a la hora de escribirlo. Nada más. Bueno, voy a intentar ser breve, sobre todo porque me acaban de amenazar por ahí para el diccionario. No sé. Bueno, yo me llamo Alexis Ravelo, tengo 18 años, pero no los aparento. Aquí son todos unos presumidos, no dicen su edad, yo la digo. Y vengo de Canarias. Lo cierto es que querían traer un escritor español, pero no les di el presupuesto y me trajeron a mí. Bueno, para no repetirme, pues les digo que suscribo casi todo lo que han dicho los compañeros anteriores. Me quedo mucho con lo que dijo Juan en su matización, además. Lo importante es la palabra, ¿no? Lo importante es la literatura. Y también un poco con lo que dijo Raúl. Yo sí escribo desde la rabia, me cabreo mucho, pero no le digo que no al sentido del humor, ¿no? Eso sí, un humor muy negro. Yo no hago parodia del género negro, yo hago género negro, y el género negro en sí
ya tiene sentido del humor y un humor irónico, rabioso, sarcástico. ¿Saben cómo son las hienas, no? Preguntaron una vez a un niño en un colegio, ¿no? Le preguntaron, oye, ¿qué sabes de la hiena? Y dijo, pues sé que come carroña, se aparea una vez al año y hace un ruido como que se ríe. Dice, muy bien, Juanito. ¿Y tú, Pepito, qué sabes de la hiena? Que era como yo, que no había estudiado, dijo, pescando de lo del compañero, dice, pues, señorita, que con la mierda que come y lo poco que fornica, no sé de qué se ríe. Eso es lo que le pasa a la gente de mi barrio, ¿no? Y ese es el tipo de historias que quiero contar. Yo quería ser un gran escritor desde pibe porque además la literatura me salvó, no como escritor, sino como lector, ¿no? Por determinadas circunstancias, la literatura me salvó de no estar entrando y saliendo de la cárcel, no estar muerto y no estar enganchado a drogas muy duras. Fue la literatura la que me salvó de todo eso. Y de alguna manera era porque los libros que leía me hacían plantearme preguntas sobre el mundo. No me gustan los libros que intentan dar respuestas, eso se llaman catecismos, ¿no? Y yo soy bastante ateo por parte de padre. Me interesan los libros que te obligan a hacerte preguntas, no los que te emocionan, los que te conmocionan. Y yo quería escribir esos libros, ¿no? Yo quería ser Milán Kundera, quería ser Albert Camus, quería ser Sartre, quería ser Cortázar. Ojalá hubiera sido Cortázar, pero no era posible. Y bueno, y así publiqué un libro de cuentos que, bueno, me avergoncé bastante. De hecho, estuve 6 años sin publicar nada, intentando escribir mejor. Y escribí 2 novelas que eran completamente infumables, pedantes, enteradas, una cosa horrible, ¿no? Quería que fueran novelas existenciales y no lo conseguía. Y un día, a esto trabajaba de noche, estudiaba filosofía por la tarde y vivía con una piba que también era de muy mal vivir porque era actriz. Y ella todos los días por la mañana leía lo que había escrito yo el día anterior. Yo soy de escribir casi todos los días. Y yo había hecho un pequeño ejercicio de estilo, lo que hacemos los escritores cuando no tenemos nada que escribir, hacemos ejercicios de estilo. El ejercicio de estilo es un tío entrando en un bar de la calle León y Castillo de mi ciudad y tal, ¿no? Y una conversación con otro tipo, no, te voy a hacer un encargo, no sé qué, no sé cuánto, y vino ella, oye, qué bueno, es una novela negra, ¿no? Digo, sí, sí, es negra. Y sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dice, no te lo digo. O sea, yo no tenía ni idea, pero claro, estaba muy enamorado de aquella mujer y entonces lo que hice 2 semanas, me inventé la novela, todavía guardo el esquema argumental en una comanda de camarero y me puse a escribirla, cada 2 o 3 días le daba algo. Eso tuvo 2 consecuencias benéficas, ¿no? Acabé la novela en 5 meses y aquella mujer me dejó. Y bueno, en serio, no tenía ninguna pretensión determinada cuando empecé en el género negro, pero luego me di cuenta de que era novela existencial, como le gusta decir a Raúl con mucha razón, ¿no? Es una novela que trata sobre seres humanos que están solos en un mundo imperfecto, lleno de corrupción y en el que Dios no existe. Ellos son responsables de lo que les pase, ¿no? Sus decisiones determinan todo lo que les ocurre. Y entonces dije, ¿por qué no seguir haciendo esto, ¿no? Y así me he cascado 9 novelas. A ver cuando paro. En enero publico la 10ª. Aparte, yo escribo cualquier cosa que me dé, que me apetezca escribir, e incluso que no me apetezca, que me encarguen. Lo digo de verdad, soy un escritor de encargo incluso. No tengo ningún problema. Soy un artesano, no soy un artista. Si soy un artista solo ir al tiempo, ¿vale? Y bueno, soy capaz de escribir incluso, bueno, tengo el texto de la teletienda en un sujetador sin tiras, o sea que me da igual. Televisión, teatro, tal, lo que sea, ¿no? Pues, si hay algún político presente, que sé que tienen elecciones, puedo suplantar un político en su blog, ya lo he hecho, ¿no? Entonces, bueno, en eso está la cosa. De lo que sí me he dado cuenta es de que tengo la pequeña ventaja con la novela negra de poder hablar de la gente que conozco. Yo nunca hablo de mí en mis novelas, ¿no? Me parece que tengo una vida aburridísima en realidad. Hablo de gente que conozco, de cosas que les han ocurrido y que siempre al final, quizá porque uno ha vivido más en los libros, ¿no? Aparte de lo que ha vivido directamente, siempre al final terminaban asemejándose a las tragedias griegas, a las novelas que había leído, ¿no?
Yo sé que pertenezco a una tradición, esa tradición de la que hablaba antes precisamente Juan, ¿no? Los escritores de la transición española que nos enseñaban que las cosas no son lo que parecen, como decía Jim Thompson. Es el único argumento que hay en literatura y en el género negro está clarísimo, ¿no? Entonces utilizo las pequeñas historias de la gente de mi barrio, o de barrios que conozco, de pequeños delincuentes que he conocido, gente que ha terminado siendo delincuente porque no le quedaba otra, para denunciar a los que sí pueden elegir no ser delincuentes y no paran de amasar perras con las desgracias de los demás. Incluso a veces ni siquiera están fuera de la ley, pero moralmente son unos miserables, ¿no? Decía Horace McCoy que el periodismo consistía en llamar hijos de puta a los hijos de puta, ¿no? De alguna manera ya los periodistas no les dejan decirlo claro, porque si no se van a pasar la vida en un tribunal. Esa tarea hoy en día, si hablamos de compromiso, nos toca a los novelistas, ¿no? Y ahí estamos. Nada, no les quiero aburrir más, porque además ya este hombre ya cargó la pistola, me hizo así antes, digo, tengo algo aquí, vamos a ver, aunque ya saben, las cosas nunca son lo que parecen. Muchas gracias. Pero no lo he logrado. En nombre de Fernando López y de Córdoba Mata, no me corresponde, no soy organizador, ni Fernando, despedite. ¿Quieren hacer preguntas? Ya aprovechen que tienen a los muchachos acá, si alguno quiere hacer una preguntita. Para preguntar, ¿cuándo termina? Bueno, por mi parte muchísimas gracias a todos, es un encanto estar acá. Fernando, vení y da por cerrado el evento. Bueno, otra de las felices consecuencias de estas reuniones con colegas, con escritores, todo lo que aprende uno, todo lo que va reflexionando de lo que escucha a los colegas. Uno cree saberlo todo, pero sin embargo siempre sale enriquecido de estos encuentros. Y la verdad que estoy muy contento de que hayan venido, de que hayan aceptado venir no solo a Córdoba, sino también a Mina Clavero, porque me pone muy contento. Y eso me anima a intentar el año que viene repetir este evento y, si tenemos suerte, volver por Mina Clavero. Bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a ustedes y ahora nos vamos a comer.